Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast PDF. Para Dios fiel. Para Dios firme. Para Dios fuerte. Así es. Este es nuestro segundo episodio y estamos muy contentos de estar en este lugar. Bueno, y además porque regresó con nosotros Jonathan. ¡Eva! El mejor, el capo, lo más lindo. Que lo extrañaban ya mucho. Sí, bueno, queremos darle el agradecimiento a toda la audiencia que estuvo muy pendiente de nuestro primer episodio. Realmente fue un reto muy especial que fue muy bien acogido por la audiencia. Lo pudimos ver en los comentarios, pues la gente estaba muy contenta de este episodio y qué bueno que nosotros nos hayamos lanzado a este proyecto. Así es, y mucha gente ha estado conectada, ha estado interactuando, ha estado también respondiendo nuestras historias. Que últimamente pusimos una historia por ahí preguntándoles y que nos comentaran una travesura que hicieron antes de entregarse a Cristo. Entonces vamos a leer un par de estas. Oiga, antes de eso yo quiero colocarles o comentarles que nos parece para nosotros como PDF este proyecto que no solamente esté aquí en Boyacá, estamos en Boyacá, sino que haya trascendido, ¿no? Y a tal punto de que tengamos esos seguidores a nivel internacional. Y en ese momento quiero detallar en alguien y es, esta muchacha se llama Vanessa Tapasco. Ella es una muchacha que ha replicado cada una de las historias, nos ha comentado sus me gusta y también el tema del primer episodio del podcast también lo replicó a muchas personas de las cuales también pudieron ver este proyecto, ¿no? Entonces, un agradecimiento enorme también para ella. Y es que entiendo que ella está en Estados Unidos, claro así que sí. Significa que nuestro episodio y este programa se está internacionalizando. Amén. Y qué genial que esto trascienda, porque ese es el objetivo de nosotros, ¿no? Llegar hasta el último rincón si es posible. Amén, y muchas gracias a Dios también, que primeramente que es quien nos ha estado guiando, quien ha estado dándonos todo para este proyecto. Entonces quiero leer puntualmente simplemente dos travesuras, dos comentarios que algunas personas nos respondieron. Entonces la primera persona nos decía: antes de conocer al Señor me llevaba las vueltas de los mandados. Es que ¿quién no hizo eso? ¿Y quién no? Yo Sí. no. ¡Ay, Jesucristo! Sí, yo sí. Que yo era la más tranquila y santa. Sí, claro. Pero yo creo que la ¿quién mayoría, ¿no? Total, o sea, mi niñez fue marcada por esos momentos de vaya y me compra 1000 de cilantro, entonces vecina me da 500, y échale un poquitico por favor, y después los 500, oiga, pero tan poquito, eso está valiendo mucho. Laura le quitaron la mitad a 1000 de cilantro, y yo, sí, madre. Sí, señor. Y vea que la mayoría de personas, no sé, de pronto hasta hicimos algo así para, no sé, ir a jugar maquinitas o ir y comprar un dulce, algo así, ¿no? Era muy común. Total. Sí, total. Típico de mis hermanos, ellos tomaban siempre eso para las maquinitas. Y bueno, yo no salía del equipo ahí, de las maquinitas. Sí, A la chica maquinita, vea. Sí, la chica maquinita. Y vea que la segunda respuesta que nos dieron es, alguien dice, yo me la pasaba emparrandado. Entonces mucha gente también de pronto participamos en eso. Yo salía, no me gustaba tanto, pero a veces sí. Y pues bueno. Yo conozco a una persona que se le robaba el dinero al papá precisamente para irse a las fiestas. Unas Muy fiestas fuerte, que fuerte. dicen por ahí que el topo o algo así. Ah, sí, sí. Y era dinero vea. consagrado al Señor. Ustedes entienden. Me has robado por tus diezmos y ofrendas. No, vea, yo quiero contarles a ustedes una de las travesuras que tuve en mi niñez. Y es que nosotros yo nací en hogar, bueno, relativamente en hogar cristiano, era un niño cuando llegamos al evangelio. Y entonces hubo una convención en cierta ciudad y nosotros los niños teníamos ese combo de niños así como picarones y ¿por qué no nos salimos? Ay, esto ya está muy aburrido, ya han cantado muchas canciones y nos salimos y había un reguero de piedras. Entonces, oiga, ¿y si jugamos a la batalla? Y que ustedes son el bando A y ustedes el B, listo, hágale. Y nos hicimos de extremo a extremo. Lo que no nos habíamos dado cuenta es que había un reguero de carros, claro, todos esos hermanos en esa convención. Y empezamos a tirarnos piedra el uno para un lado, el otro para el otro. Y a mí se me ocurrió coger
una piedra más grande de la que nos estábamos lanzando. Y claro, yo me di cuenta de el que más me caía como ahí irregular. Medio bien. Medio bien. Para no decir que medio mal. Sí. Y cojo yo la piedra, lo miro pero yo no me acordaba que todavía era un niño, no tenía precisión de nada. Y mando esa piedra ¡bra! En el parabrisas de un carro. Y yo que salgo corriendo, me escondí y le echaron la culpa a los otros muchachos. No, Y él sí, fue él. Y yo allá escondido y mi mamá me decía, usted estuvo por allá también. Y yo, nunca, madre. Yo estuve adorando, yo estuve bendiciendo. Consagrado. Nunca mente. Oiga, qué travesuras, ¿no? Sí. Vea que a mí me pasó algo parecido también en el colegio, pero yo vivía en un lugar en el que había un río inmenso, entonces había muchas embarcaciones y una de esas embarcaciones, un yate, no sé si lo conocemos, entonces también tienen un parabrisas. Entonces nosotros fuimos allá y entonces empezamos a hacer sapitos, ranitas, ¿no? Lanzar piedras, y en un momento un amigo que tenía una puntería finísima. Fulminante, no como la mía. Sí, David, me dicho. Sí. Entonces agarra la piedra y la lanza al parabrisas. Entonces nosotros, oiga, caminemos despacio para que no digan que fuimos nosotros. Nos fuimos caminando despacito y cuando uno empezó a correr, ya los demás salimos corriendo porque claro, qué susto. Sí, y además de que llevamos el uniforme del colegio. Entonces no, sí, es complicadito. Pero vea que queremos comentar empezamos esto porque nuestro tema hoy, ¿cuál es el tema, muchachos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? No, vea, el tema es Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz. Amén, la obra de Cristo en la cruz. Y esa obra es tan importante porque marca un precedente, un antes y un después. Y para esto, para profundizar en la obra de Cristo en la cruz, tenemos a un súper invitado, ¿cierto, Angie? Sí, él tiene 19 años. Es un pastor joven. Sí, súper joven. Jovencísimo. Bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿sí? Amén. Bueno, vamos a llamar a nuestro pastor, el hermano César Torres. ¡Bravo! ¡Eso! Bienvenidísimo. Bienvenido. Bueno, pero 19 años. 19 años, pero de ministerio. Pero está joven. Aunque todos somos jóvenes en el Señor. A mí me ponen 15 años. Bueno, pastor, queremos darle la bienvenida a nuestro programa PDF. Bueno, hermana Angie, para mí es un placer estar con ustedes en este precioso programa que tienen acá con el hermano Pedro, el hermano Jonathan y toda la audiencia tan hermosa y tan especial que se conectan con nosotros. Por eso es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Estábamos comentando que hoy el tema es la obra de Cristo en la cruz. Pero pues antes de pasar a ese tema tan especial, queremos hacerle una pregunta, pastor. Bueno, más bien queremos que nos cuente qué travesuras hizo usted en su niñez o su adolescencia que la recuerde y que usted diga, yo no debía hacer eso. Confiésese, pastor. Confiésese. Estamos confesando. Hoy estamos en confesionarios. Confesiones y guarda de todo. Bueno, de pronto no la viví como usted la vivieron. Mi adolescencia y mi niñez fue muy sana, muy sana. El lugar donde yo estaba, de pronto recuerdo alguna que tenía como 8 años, en lo cual un día dice, me voy de la casa, me escapé de la casa. Muy joven, claro, pero no era porque estaba bravo con mamá, nada, sino de locura de niño. Y de pronto me fui en ese lugar habían como unas piedras muy grandes. Y dije, ahí va a ser mi casa. Mi aposento. Sí, la casa sobre la roca. Leyó muy bien la Biblia, igual que el profeta. Sí, me metí debajo de esa piedra grande y me puse a hacer como un fuego ahí, a hacer unos plátanos. En la tarde me fui para la casa. ¿Pero por qué decidió devolverse a la casa? Porque entendí que ahí no era. Y me imagino que debió caer la tarde, la noche y pues 8 años y por ahí solito. No fue difícil, obviamente, pero algo que mencionaba el pastor y que es muy importante, él dice que la adolescencia y la niñez de él fue muy diferente a la de nosotros, y es que hay que entender que tal vez el concepto de ese tiempo, las travesuras o los errores que de pronto se cometían eran como muy sanas, porque no había como tanta maldad, así como lo vemos hoy en día, ¿verdad? O de pronto no el tema de la maldad, porque la maldad sí ha existido de generación en generación.
sino que no se veía tan evidente como lo estamos viendo Sí, señor. actualmente. Claro, y es que ahora también por redes y muchos otros, digamos que canales, nos contagiamos de muchas cosas, ¿no? Pero entonces queremos preguntarle al pastor directamente, ¿y cuál es esa condición nuestra? ¿Por qué de pronto actuamos así? La verdad, el ser humano actúa, la maldad que está es una decisión. Okay. El ser humano decide hacer lo bueno o lo malo. Lo mismo pasó allá en el Edén. Usted ve que Adán y Eva decidieron hacer lo que Dios no les mandaba que hicieran. Sí, señor. Pero vemos que cuando Dios creó al hombre no lo colocó en esa condición, Era perfecto, ¿no? sino que era perfecto. Sí, señor. Digo, Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó todos los males. Sí, señor. Entonces, la condición de que el hombre esté así es porque él ha decidido estar así. Entonces, si el ser humano está andando sin Dios, ¿por qué? Quiere estar sin Dios. Fuerte. Quiere estar sin Dios. O sea que en sí nosotros hemos venido fallando en todos los años, es por decisión nuestra, y que siempre ha pasado eso desde el inicio, desde los comienzos de este mundo, como lo mencionaba el pastor, Adán. Y es que también, por ejemplo, Caín señor. decidió matar a su hermano. Así es, también está Moisés, ¿no? Moisés encuentra esa falencia, encuentra esa problemática con uno de los suyos y lo que hace es dejar que su esencia pecaminosa actúe y también comete ese error, ¿no? Asesinando a aquel egipcio. Sí, señor. Y en David ocurre también que va incluido en él eso. Entonces, si vemos en la escritura, David adultera. Y a partir de eso van más pecados, ¿no? Entonces ahí vienen muchísimas, podemos encontrar en la escritura muchísimos casos, y por ejemplo uno, digamos del Nuevo Testamento, a Pablo, que asolaba, que perseguía a la iglesia. Entonces todo tiene que ver con esto, ¿no? Sí, y es que Pablo participó en la muerte de Esteban, que es una de las muertes más cruciales en ese momento, de tal manera que lo mataron, fue apedreado. Y entonces eso fue algo que trascendió en medio de esa historia que marcó la vida de muchos cristianos. Es que precisamente en la decisión donde el ser humano decide alejarse de Dios, pues empieza todo lo pecaminoso, todo mal pensamiento, todo mal deseo. Por eso usted encontrará que la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces no se ve nada de Dios en el ser humano, como que esa imagen de Dios en el ser humano se degradó, se apartó de él. Pastor, y yo creo que estamos hablando de la palabra de Dios que fue escrita hace muchos años, pero eso sigue pasando. Sí, sigue pasando en la actualidad. Y estamos viendo que el amor de muchos se enfriará, se está enfriando. Y de pronto nosotros hablamos de pecados como los que acabamos de mencionar, que el asesinato, pero el enfriamiento, el amor de muchos se enfriará, la envidia, el egoísmo y todas esas acciones también marcan ese precedente de la condición del hombre, ¿cierto, pastor? Totalmente, totalmente, porque es que cuando se degrada la imagen de Dios en el ser humano, pues entra una cantidad de cosas que lo llevan a una equivocación que hasta el día de hoy, precisamente el que decía la hermana Angie, el Señor antes de que Caín otra vez lo llamó y le dijo aparte, oye Caín, si tú hicieras el bien, pues ¿cómo te irá? Pero si hicieras el mal, el pecado está ahí. Sí. O sea, tú tomas la decisión. Por eso cada uno de nosotros, como seres humanos, tomamos la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Claro, y el pastor se nos está adelantando algo también, y es porque vea que nosotros como cristianos nos llegan a veces esas preguntas. La gente dice, oiga, y si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Sí? ¿Qué cree, pastor? ¿Qué nos respondería de eso? Totalmente, vea. Si existe Dios, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios la permite? Vamos en un comienzo de si pudiéramos decir, de Adán y Eva. El Señor le dijo a Adán y Eva, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, él decidió, el ser humano decidió tomar, comer, porque había escuchado la voz de Dios. O sea, el problema del ser humano se llama desobediencia. Sí. Es la desobediencia, y cuando el ser humano desobedece a Dios, pues totalmente se aleja, coloca como una barrera, algo que impide que Dios trate con él. Sí, impide totalmente. Entonces esa palabra llama desobediencia. Pastor, y también tener presente o tener en cuenta
que nosotros cuando estamos cerca al Señor, pues tenemos como esa barrera de protección. Sí. Nosotros mismos somos los partícipes de abrir esa barrera para que todo ese pecado o toda esa maldad permee en nuestra vida. Totalmente, totalmente. Mire que lo que usted acaba de decir, Jonathan, lo dice el salmista David en el Salmo 51, porque él reconoció el pecado. Y cuando uno reconoce, dice, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, la puerta se abre cuando yo reconozco mi pecado delante de Dios. Y a través de ese reconocimiento viene el perdón. Pastor, ¿usted cree que hoy en día se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque no sé si haya conocimiento de eso, netamente. ¿O será que alguna persona no sabe qué es lo malo? Realmente el ser humano no es que no sepa. Si usted lee la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, dice, se hicieron inútiles. O sea, no es que sean inútiles, sino que se hacen. O sea, el ser humano se hace el que no sabe, pero sabe. Y es más, Pablo lo dice en el capítulo 1, versos 18 y 19 de Romanos, dice que aún la creación misma aclara quién es Dios. Y dice, de modo que nadie tiene excusa. O sea, que nadie tiene excusa de decir, oiga, yo no sabía que eso era bueno o era malo, no. Entonces, la Biblia también aclara y dice, hay quienes dicen, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. O sea, qué bueno hacer esto, pero delante de Dios, ¿cómo está? Entonces el Señor, si nosotros nos volvemos bíblicos, hablando la Escritura, en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, cuando yo me encuentro con Dios, empiezo a examinar, ¿esto agrada o no agrada a Dios? La Escritura, como es la fuente de sabiduría, me va diciendo, como te dice a ti, me dice a mí, cómo debo andar delante de Dios. Si esto es malo, ¿qué hago haciendo lo malo? Y si es bueno, pues sígalo. Pastor, y si aún así una persona no leyera la Biblia, yo creo que la conciencia le dice a usted qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿cierto? Es que es más, la Biblia aclara sobre lo que dices. Dice, si la conciencia no te acusa, dice, mayor que tu conciencia es Dios. Okay. Ya te lo manda, dice, te lo manda a decir acá directamente a ti. O sea que nosotros, yo tenía la percepción de que si no había leído la Biblia una persona, si no tenía de pronto un conocimiento ético, era la conciencia, pero más allá de la conciencia es el mismo Dios, Sí, señor, que llega a hablar a la conciencia. O sea, ni siquiera es la conciencia del ser humano, sino Dios utilizando la conciencia de él, ¿sí? Claro, porque es que, muchachos, lo que pasa es que la conciencia nuestra es tan finita y pasa algo más, sucede algo más. Dice que aún nuestra conciencia se nos cauteriza, ya como que no nos deja ver las cosas. Ahí es donde actúa Dios, nos permite ver las cosas claras. Lo que pasa es que, vuelvo a lo anterior, uno decide si lo hace o no lo hace. Bueno, Pastor, y con esta respuesta que nos acaba de dar a la primera pregunta, ¿qué pasaría con el ser humano, con nosotros, si seguimos teniendo esa misma condición de pecado? O sea, teniendo esa misma condición del actuar errado, bueno, hablándolo respecto a nuestra vida espiritual. Es que precisamente hay algo que dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me hizo acordar de un versículo que dice en Proverbios 1:32, dice, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad. O sea, recuerde que ¿quién es el necio? El que dice que no hay Dios, no tiene en cuenta a Dios. Dios abre el camino para que todos seamos salvos, pero vuelvo a lo anterior, pero el hombre decide. Entonces termina siendo destruido. ¿Cuál es la destrucción? La Biblia habla de un cielo y un infierno. Entonces, nosotros que conocemos acerca del cielo y luchamos por llegar allá, pero el que deja a un lado la palabra, la ordenanza, la enseñanza de Dios, pues sufrirá las consecuencias. Entiendo, Pastor. O sea, finalmente nosotros decidimos ir al infierno o ir al cielo. O sea, si nosotros seguimos en el mismo actuar, si nosotros seguimos cometiendo los mismos errores, pues la finalidad va a ser esa. O sea, no hay otro camino sino esos dos, tanto la vida en Cristo o pues la condenación eterna.
Así es. Y vea que una vez un pastor mencionaba lo siguiente, es como dos hoteles. ¿Y usted cuál está reservando? Uf. Fuerte. Es decir, aquí estamos haciendo la reserva, ¿a dónde vamos a llegar? Pastor, ¿cuál es la opción para salvarnos? Solo hay una opción, y es reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es tan importante conocer qué es lo que estableció Cristo en la historia. Por eso aparece la Biblia, la voz de Dios. El Señor le decía a la gente, dice, escudriñen la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, pastor, resumiendo esto, nosotros solo tenemos dos caminos y el camino que usted nos recomienda es elegir la obra en la cruz. Totalmente. Por eso la obra de la cruz es una obra magna y poderosa que solo había podido hacer Jesucristo. Amén. Y veamos que desde lo bíblico está explicado en diferentes lugares. Hay muchos lugares. Incluso Apocalipsis nos dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y si vamos puntualmente, podemos de pronto citar el Salmo 22, podemos ver Isaías 53, podemos ir a los 4 evangelios. Entonces, vamos a estar viendo que la obra de Cristo en la cruz está como punto central. La Biblia es cristocéntrica, es decir, gira en torno de Cristo y esa obra magnífica que Él hizo. Entonces, pastor, contextualícenos y explíquenos de pronto a algunos que no tenemos claridad tal vez de esa obra magna que hizo Cristo en la cruz. Es que esa obra tan magna tenemos que empezar desde lo que dice la Escritura. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es donde aparece Cristo en la historia. Ustedes recuerdan que en el colegio, en la universidad aparece antes de Cristo y después de Cristo. Cristo partió la historia. Para nosotros, el pueblo cristiano, Cristo se convirtió en la solución de esa vida pecaminosa. Ya yendo en la obra de Cristo en el Calvario, eso es algo, la obra más grande, pero eso es un símbolo para el cristianismo hoy en día muy fuerte. Porque todo aquel que quiere ser salvo tiene que ir a la obra de Cristo en el Calvario. ¿Qué sucedió en el Calvario? ¿Cuál es la obra magna que hizo Cristo? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué su costado fue traspasado? Entonces empezaremos a analizar cada una de esas cosas. No, y bíblicamente hablando, la Biblia habla o sea, desde el principio hasta el fin, la redención. Siempre hubo algo que redimió, siempre hubo un animal que ayudó a redimir, o de pronto se construyó algo que va ligado a la redención, como el tabernáculo. Cada uno de los espacios que tiene el tabernáculo habla de la redención, y cada uno de los apartes que nos da desde el Génesis hasta el acto glorioso del Señor Jesús venir a este mundo y entregarse por completo para nosotros por medio de la cruz, habla de ese acto de redención, pues para el ser humano. Totalmente, Jonathan. Es que la obra de Cristo fue la obra de redimir, pagar el precio por nosotros, o sea, llevarse en él todo el peso de pecado. Hay alguien que lo relata en la Escritura, que es el libro de Isaías, capítulo 53, muestra el sufrimiento aún, otros lo llaman la pasión de Cristo. Sí, señor. Oiga, qué peliculón. Esa caminata, Esta película, sí. esa caminata tan extraordinaria, ese proceso tan hermoso que hizo el Señor, y nos da la enseñanza a esa humildad. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero, y delante sus trasquiladores enmudeció y no dijo nada. Imaginémonos hoy nosotros todo lo que le hicieron a Cristo, y Él dice, no dijo nada, porque sabía que iba a hacer, cuál era el propósito, de pagar el precio por todos nosotros. Si yo estuviera en ese momento cuando Jesús iba con ese madero, yo lo hubiera ayudado, no me hubiera importado nada. Y es que la cruz era uno de los castigos más crueles en la antigüedad. Ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros.